El 20 de enero de 1716 nacía en Madrid el infante don Carlos de Borbón-Farnesio, quien con el paso de los años llegaría a ser rey de España con el nombre de Carlos III. En el Palacio de la Granja transcurrió la mayor parte de su infancia, recibiendo una educación muy esmerada de manos de profesores franceses e italianos. Aquí creció rodeado de artistas europeos. Su formación, con los mejores especialistas de cada materia, era en todo semejante a la de un príncipe de la corte de Francia. Felipe V, el padre de Carlos III, el primer Borbón español, tuvo siempre añoranzas de Versalles e incluso llegó a albergar esperanzas de ocupar el trono de Francia, país donde residió gran parte de su vida. Para suavizar la nostalgia y el recuerdo de aquella corte exquisita, mandó construir en la Granja un palacio a la imagen de Versalles. En estos interminables pasillos, iluminados por lámparas, frescos, tapices y pinturas francesas, el infante don Carlos creció rodeado de las mejores obras de su época. Su padre poseía una formación marcadamente francesa, fruto de su proximidad juvenil con su abuelo Luis XIV, al que la historia conoce como el Rey Sol. En la Granja trabajaron los mejores arquitectos y escultores de Versalles. Organizaron el espacio con arreglo a los cánones del último barroco, que toma sus bases de inspiración en la escuela paisajística de Lenot. Todo el palacio, obra de Ardemans y Jubara, estaba proyectado para poder presenciar el notable espectáculo de las fuentes y cascadas. La influencia de este mundo en construcción, con la naturaleza como materia prima y la geometría como herramienta de orden, sería decisiva en la evolución posterior de Carlos III. La Granja era para Carlos III su único mundo infantil, en el que era difícil escaparse de sus tutores y maestros. Este niño protegido caminaba casi todos los días por este inmenso decorado vegetal que una y otra vez recorría con la mirada. Aquí aprendió a observar cómo los jardineros transformaban el paisaje del bosque salvaje en un espacio ordenado y limpio. Era un niño solitario de carácter disciplinado que vivía en el interior de un hermoso mundo artificial. Sin embargo, estaba recibiendo la educación más cosmopolita y avanzada del momento. En Europa se estaba iniciando una nueva etapa de la historia conocida como Ilustración o Siglo de las Luces.
Esta época fue la cuna del pensamiento moderno y los maestros del infante hicieron lo posible por enseñarle estos nuevos conocimientos a pesar de sus travesuras. Su madre, Isabel de Farnesio, estaba presente en los momentos precisos. Cuidaba de la formación de su primogénito con una implacable autoridad no exenta de ternura. Pertenecía a la histórica familia italiana de los Farnesio, que poseían los ducados de Piacenza y Parma. En España era el centro indiscutible de la familia real. Su formación artística era asombrosa y su talento para el dibujo estaba muy cercano al de los grandes maestros. Carlos leía con avidez cuantos libros llegaban a sus manos. Cuando contaba 10 años, se editaron Los viajes de Gulliver de Swift. Algunos años antes, Defoe había publicado su Robinson Crusoe, en donde la aventura de un náufrago se convertía en una exaltación de la vida primitiva. Junto a estos libros, lo que más apasionaba a Carlos III era la botánica. Este era el mundo del infante que transcurría bajo la atenta mirada de su madre. Carlos III vivía encerrado en el recinto de palacio. Su contacto con la España auténtica era inexistente. Las verjas de la granja definían la frontera entre el palacio versallesco y la realidad de un país que asimilaba con enorme dificultad el cambio de dinastía y de modelo organizativo del Estado. En cambio, para su madre, el mundo real se extendía a todos los países de Europa. Aunque esta mujer había llegado a controlar la política española, ahora estaba obligada a organizar el futuro de sus hijos lejos de España, ya que el trono de Madrid estaba reservado para los hijos de la anterior esposa del rey. Esta ambiciosa política de entroncamientos con las naciones europeas obligó a Isabel de Farnesio a prescindir de la presencia de sus numerosos hijos, a quienes procuró, uno por uno, puestos de mando en la Europa del momento. María Ana Victoria sería reina de Portugal. Felipe, duque de Parma. El infante Luis llegaría a ser cardenal. María Teresa se casó con el delfín de Francia y María Antonia llegó a ser reina de Cerdeña. Ahora le llegaba el turno a nuestro infante Carlos, el hijo predilecto de Isabel de Farnesio. En 1731, cuando Carlos III contaba 15 años, recibió la noticia de que debería partir hacia Italia para ser investido duque de Parma, Piacenza y Guastalla, como herencia de los Farnesio. Carlos III debería partir inmediatamente de España para dirigirse al puerto italiano de Livorno. De pronto, el infante don Carlos se vio separado de su familia para cumplir con una misión de alta política al servicio de la estrategia de su madre. Después de navegar por el Mediterráneo hasta desembarcar en Italia, un futuro incierto le esperaba, pues las potencias europeas se disputaban la posesión sobre la Toscana, Lombardía y ducados Farnesio. Muy pronto, en 1734, el infante don Carlos debió entrar en guerra contra los austríacos. Desde Florencia dirigió un ejército español secundado por el conde de Montemar, que debería reconquistar Nápoles. La campaña militar fue un éxito. Tras la victoria de Gaeta, llegó la destrucción del ejército austríaco en Bitonto, cerca de Bari, en la costa adriática.
La euforia de un adolescente que veía triunfar sus armas sobre los austríacos se convertiría años más tarde en una confiada relación con los temas militares y con la organización de sus ejércitos. Montemar se dirigió después hacia Sicilia hasta expulsar a los enemigos en los últimos días de aquel año de 1734. Carlos III había cumplido 18 años al convertirse en el jefe de un ejército victorioso que le proporcionaría la posibilidad de ser rey. La ceremonia de la coronación como rey de las dos Sicilias significaría el inicio de su etapa napolitana al frente de un estado que, por primera vez en largos años, tenía su propio rey y su propia independencia. Carlos III debería llevar a la práctica su sólida formación, iniciada en España bajo la tutela personal de su madre y continuada en Italia en estos años de adolescencia. Isabel de Farnesio recibía en Madrid la noticia. Su querido hijo Carlos había conseguido la corona de un estado italiano. Se había cumplido uno de los puntos de su estrategia política. Su fuerza en Europa se acrecentaba. Nápoles era una zona de Italia muy rica en agricultura. De sus campos y de los de Sicilia salía gran parte del trigo que servía para fabricar el pan que comían los europeos. Carlos III recibía estos territorios con la ilusión de transformarlos en un estado moderno. El reinado de Carlos III en Nápoles puede dividirse en dos partes bien diferenciadas. En la primera, el gobierno está en manos de un español genial, el marqués de Montealegre, que actúa siguiendo las pautas enviadas desde la granja por Isabel de Farnesio. Después, el rey se apoyaría en Bernardo Tanucci, un experimentado político profesional que ocuparía las carteras de Justicia y Relaciones Exteriores, inaugurando así una época de mayores reformas y, sobre todo, alejando del poder a algunos elementos que estaban actuando en contra de las ideas de la Ilustración. Al mismo tiempo, la muerte en España de su padre, Felipe V, y el aislamiento político al que fue sometida su madre, justificaron en Nápoles un estilo de gobierno enteramente autónomo de España. Bernardo Tanucci recibió de Carlos III órdenes concretas para iniciar un movimiento renovador en las estructuras del poder. Siempre apoyándose en los consejos de sus asesores, Carlos III reunió en torno suyo un grupo de hombres de talento formados en las ideas de la Ilustración. En esta segunda etapa de consolidación del Estado napolitano, el joven monarca decidió emprender una serie de obras de infraestructura, seleccionando para ello a un equipo de arquitectos e ingenieros de vanguardia.
La arquitectura era la gran pasión de las nuevas monarquías europeas. Por sí sola, la arquitectura era capaz de organizar el espacio de los ciudadanos y además podía proyectar la simbología del poder. Carlos III empezó literalmente por los cimientos. Mejoró el empedrado e introdujo el alcantarillado. Inmediatamente después, propuso un amplio programa de iluminación siguiendo las pautas de las principales urbes de Europa. De esta forma, Nápoles iba a ser considerada como una de las ciudades más avanzadas del continente. Luego, Carlos III dio instrucciones por escrito a Luigi Vanvitelli para edificar sin demora el acueducto carolino, que cruzaría los campos para traer agua potable a la gran ciudad. Al mismo tiempo, transmitió detalladamente al arquitecto Ferdinando Fuga la necesidad de levantar un gran hospicio. Todavía hoy se alza con majestuosidad el acueducto carolino, de varios kilómetros de largo, y que posee un perfil de clara inspiración romana. Sin lugar a duda, fue una de las obras más sobresalientes de Vanvitelli. Por otra parte, Ferdinando Fuga levantaría un edificio de dimensiones colosales, cuyo perfil aún sobresale en el Nápoles actual, llamado Alberghi dei Poveri, una de las más completas residencias para enfermos, vagabundos y desheredados que se hayan edificado en el continente, con más de 600 metros de largo y 8 plantas de alto. En el campo de las artes, Carlos III ordenó habilitar el Palacio de Capodimonte para albergar allí la colección Farnesio. En toda Europa, y especialmente en Italia, nacieron en el siglo XVIII los primeros museos de arte antiguo que tomaban como base las colecciones de los papas, reyes y alta nobleza. Carlos III acondicionó el palacio recién construido de Capodimonte para exponer la colección Farnesio. También mandó traer de Parma la extraordinaria biblioteca farnesiana que fue instalada en la Universidad de la ciudad. En 1737, Carlos III recibió la noticia de quién sería su esposa. Era una princesa alemana, María Amalia de Sajonia, hija de Augusto III, elector de Sajonia y rey de Polonia.
Después de varios intentos de casarle con las hijas de otros monarcas, tanto las potencias europeas como los padres de Carlos III se habían puesto de acuerdo para unirle a María Amalia de Sajonia. Cuando se conocieron, Carlos III y la joven princesa iniciaron una relación poco frecuente en estos casos. Una clara semejanza de carácter y las mismas afinidades hacia las artes plásticas relegarían a segundo plano los intereses de Estado que había en el origen de esta unión. Un año más tarde, Carlos III y María Amalia contrajeron matrimonio. El hecho se produjo unos meses después de la firma del Tratado de Viena, por el que las potencias accedían definitivamente a que María Amalia fuese la reina de Nápoles y Sicilia. Tras el matrimonio con esta princesa, Carlos III había llegado al inicio de su etapa de esplendor. María Amalia poseía además un apasionante secreto. Ella conocía el lugar exacto donde estaban enterradas las ruinas romanas de Herculano. María Amalia no era aficionada a la arqueología, pero su padre, Augusto III, le había traspasado el secreto. Esta historia se remonta a 1709, cuando el príncipe Elbeuf, coronel de la guarnición de caballería austríaca que dominaba Nápoles, tuvo la idea de excavar galerías radiales desde un pozo de su propiedad en el que se habían hallado algunas estatuas romanas. Algunas de estas esculturas fueron adquiridas más tarde por el padre de María Amalia y con ellas el secreto de su localización. Así, años después, fueron los ingenieros militares de Carlos III los que continuaron las excavaciones. De esta forma, Carlos III pasó a la historia de Italia y de Europa como el gran descubridor de Herculano, la primera ciudad romana sepultada por la lava del Vesubio que el mundo pudo conocer. Los ingenieros militares descubrieron numerosas estatuas y luego la basílica cubierta de lava. Otro hallazgo fundamental fue la villa de los papiros. Carlos III deseaba la exclusividad del aprovechamiento cultural y político de los descubrimientos de Herculano. Creó la Academia Hercolanense, dedicada a la clasificación y publicación de las colecciones surgidas del descubrimiento. Pronto vieron la luz las primeras ediciones de la Antiquità di Ercolano, la mayor empresa editorial de la vida de Carlos III y que causaron asombro en toda Europa. El mundo romano sirvió como modelo a los ilustrados del siglo XVIII desde dos aspectos complementarios. Por una parte, el arte romano fue estudiado e imitado como modelo frente a lo que los teóricos consideraban delirante barroco del siglo anterior. Por otra parte, la Roma republicana sirvió como referencia para la evolución del pensamiento político que puso en duda el derecho divino de los reyes medievales
para perpetuarse en el poder, planteando las bases de lo que mucho más tarde sería la República Francesa. En el siglo de las luces, Roma se había convertido en el centro de la cultura mundial, en la que se encontraban artistas y políticos de todas las naciones, atraídos por las ruinas de aquel mítico imperio. En modelo de ciudad romana, representaba la eficacia de un buen gobierno y una perfecta organización del Estado, cualidades ambas que Carlos III pensaba aplicar en su reinado. Si en otras capitales de Europa, reyes y aristócratas guardaban con extremado celo sus obras de arte, consideradas como símbolo de su elevado nivel social, en la Ciudad Eterna se producía la explosión artística más importante desde el Renacimiento. En Roma, Carlos III encontró la síntesis de sus conocimientos sobre el arte y la política. Poco tiempo después, la arqueología volvía a proporcionar a Carlos III otro gran triunfo. En 1748, los ingenieros militares del monarca localizaron las ruinas de Pompeya, una ciudad mucho más grande que Herculano. El hallazgo de Pompeya fue un acontecimiento que conmovió al mundo, y Carlos III fue uno de los más tenaces defensores de continuar las excavaciones. Por todas partes se extendió la moda pompeyana, que cubrió los techos de decenas de palacios hasta finales del siglo XVIII. El estilo pompeyano se definió como una decoración de arquitecturas flotantes en el espacio con pequeñas figuras de personajes mitológicos mezclados con otros de la vida cotidiana. Durante largos años, Carlos III controlaría quién, cuándo y cómo serían visitadas estas joyas arqueológicas. El gran pintor Antonio Rafael Mengs fue la aportación de María Amalia de Sajonia al arte napolitano y a la historia personal de Carlos III, que se vio consolidada con la presencia de este artista de Bohemia que había conseguido fama internacional con sus teorías y obras acerca del renacer neoclásico. Mengs provenía de la corte de Sajonia, donde el padre de María Amalia le dispensaba un trato deferente, patrocinando sus pinturas y la publicación de sus escritos. Mengs, con su preciso conocimiento del dibujo y de la psicología de sus personajes, logró una serie inigualable de retratos en el ámbito familiar de Carlos III. Todos los infantes posaron ante la atenta mirada del pintor, que consiguió, con su perfecta técnica del dibujo, definir las diferentes personalidades. Las gamas de colores estaban inspiradas en el Renacimiento italiano, del que Mengs había obtenido su formación y técnica inigualables. El Teatro de San Carlos, construido por el ingeniero militar Giovanni Antonio Medrano, el profesor de matemáticas y geometría de Carlos III, constituye la obra más interesante desde el punto de vista de espectáculos públicos de la época napolitana del monarca.
La ópera italiana había experimentado un gran desarrollo y se representaba con sumo éxito en todas las cortes europeas. Nápoles vio cómo nacía este gran edificio, contiguo al Palacio Real, con una gran capacidad de público y una sonoridad tan solo igualada por la Fenice de Venecia y la Scala de Milán. En el siglo XVIII, los espacios dedicados a la ópera habían sufrido una serie de cambios morfológicos tendentes a la obtención de una mayor visibilidad de los espectadores y una perfecta acústica. La nueva tipología recibió el nombre de teatros en herradura y había sido lanzada por los arquitectos milaneses de la Scala en una Europa ávida de espectáculos operísticos. Cuando la paz parecía segura, una inesperada noticia llegó a oídos de Carlos III. El príncipe Lobkowicz amenazaba los territorios napolitanos con un poderoso ejército. Este hombre estaba dispuesto a devolver la afrenta infligida por Carlos III y sus tropas españolas cuando 10 años atrás habían expulsado de Nápoles a los austríacos. Con decisión, Carlos III organizó su ejército en escasas jornadas hasta que estuvo preparado para dirigirse hacia el norte al encuentro de las tropas enemigas. Era el año 1744 y la década transcurrida desde la última gran batalla le había servido para estructurar un nuevo ejército y consolidar su formación estratégica. Carlos III no permitiría otro suceso como el de agosto de 1742, cuando una flota de navíos británicos, amenazando con bombardear Nápoles, consiguió la firma de neutralidad del reino en la Guerra de Sucesión de Austria, dejando al rey sin poder ayudar a sus hermanos de sangre, los Borbones de Francia y España. El rey se dispuso a partir al encuentro de los austríacos con la confianza en la victoria sobre un ejército al que ya había aplastado anteriormente. Carlos III asumió personalmente el mando de las tropas y fue el jefe militar indiscutible de la campaña. El siglo XVIII se caracterizó por las guerras continuas entre las grandes potencias. Los ejércitos se organizaron con criterios profesionales y con una continuidad de la que carecían en siglos anteriores, cuando solo se formaban para una acción determinada. En Velletri, población muy cercana a Roma, se encontraron las tropas napolitanas de Carlos III y las austríacas del príncipe Lobkowicz.
Al comienzo, la batalla fue encarnizada, sin claros resultados. Pero después de una larga lucha, los restos del ejército austríaco se retiraron en desbandada, permitiendo cantar victoria a Carlos III. Victorioso, Carlos III presidió la ceremonia de la Chinea, que consistía en regalar una jaca blanca al Papa. Tras su innegable victoria, Carlos III entró personalmente en Roma para entregar la jaca blanca al Papa Benedicto XIV. Para el monarca se abría un futuro diplomático mucho más nítido y esperanzador. Roma era de alguna forma un espacio de encuentro y de refrendo en la diplomacia europea. Las relaciones con el Papa Benedicto XIV entraron en un cauce positivo en una época de la historia marcada por la tensión continua entre los monarcas europeos y el papado. La nueva filosofía regalista pretendía reducir las prerrogativas de Roma en asuntos internos de los estados, y Carlos III era uno de los monarcas más interesados en esta línea de reformas. La apoteosis de Carlos III se había producido. Tras conseguir la transformación de Nápoles, había vencido a las tropas de Austria y obtenido el reconocimiento de la alta diplomacia destacada en Roma. Era un rey que actuaba con gran independencia de España, aunque el apoyo de sus hermanos de sangre, los Borbones de París y Madrid, significaban una fuerza política considerable a su favor. De regreso a Nápoles, la vida se presentaba tranquila. El rey organizaba la jornada combinando el trabajo político y las actividades propias de una corte del siglo XVIII. Nápoles continuó su desarrollo económico a través de su red comercial en el Mediterráneo. Carlos III consiguió la paz con el norte de África y el Imperio Otomano, asegurando la libre navegación de sus barcos. Su esposa, María Amalia, seguía proporcionándole la felicidad de su compañía y la de sus numerosos hijos. En toda Europa, los adelantos de la medicina habían permitido elevar la calidad de vida de los ciudadanos. La felicidad se convirtió en un concepto nuevo, extendido por los enciclopedistas junto a los ideales de igualdad y los de libertad. En realidad, en la Europa del siglo XVIII se estaba construyendo un nuevo concepto del mundo y de la relación entre los hombres y la naturaleza. Era el siglo de las luces. La botánica fue sin duda la actividad científica más desarrollada. Cientos de especialistas dispusieron por primera vez de los invernaderos y medios científicos para abordar el estudio de las plantas. Europa entera descubría la atracción por las plantas y lo vegetal. El universo verde y húmedo de los helechos se puso de moda.
En todas partes se impuso el respeto a la naturaleza como fuente de vida y conocimiento. Un gran filósofo, Jean-Jacques Rousseau, extendía desde Francia la nueva filosofía de regreso a una vida más sencilla de la naturaleza. Según Rousseau, la artificiosidad de la vida urbana había corrompido al hombre y era necesario reencontrar la sabiduría regresando al entorno vital. El ciclo de las plantas, la vida de los vegetales, la contemplación en detalle de todas las formas de existencia natural eran más importantes que los parabienes de la cultura europea. Rousseau publicó una famosa novela, La Nueva Eloísa, donde pintaba de forma idílica la vida del hombre junto a la naturaleza y cerca del ámbito vegetal. En estas obras, Rousseau afirmaba que el hombre moderno había perdido toda conexión con la naturaleza. Había, por lo tanto, que recuperar la belleza de las épocas primigenias y redescubrir al hombre primitivo. Este hombre arcaico, que él denominó buen salvaje, vivía rodeado por las maravillas naturales, incontaminado, en una especie de estado de gracia, protegido por la hermosura del mundo. En casi todos los estados europeos se crearon escuelas botánicas que organizaban los descubrimientos de plantas con arreglo a los nuevos criterios metodológicos. Los resultados prácticos fueron espectaculares en los terrenos alimenticios, medicinales e industriales. Los nuevos alquimistas preparaban sus experimentos con la sabiduría antigua y con las herramientas científicas del siglo de las luces. La nobleza participó con entusiasmo de esta fiebre por los conocimientos y la cultura práctica, rivalizando en sus colecciones de minerales y piedras preciosas. También la astronomía vivió momentos de euforia, sobre todo con el descubrimiento del planeta Urano por el especialista Herschel, autor del telescopio más potente del siglo. Con complicados aparatos se intentó reproducir el mundo cósmico con sus engranajes perfectos entre astros y planetas y la precisión cíclica del paso del tiempo. Telescopios como el de Herschel fueron instalados en los más importantes laboratorios astronómicos de Europa. La astronomía permitió un mayor conocimiento del cosmos y estuvo relacionada con la evolución de la marina, que basaba su cartografía en el estudio de las estrellas. En relojería, el siglo de las luces significó el despegue de los viejos mecanismos para alcanzar una perfección todavía no superada. Carlos III era consciente de los cambios que estaban produciéndose en todos los terrenos. Tal vez su preocupación fundamental era buscar la aplicación práctica de los nuevos hallazgos para fortalecer su idea del Estado moderno. Uno de sus proyectos más ambiciosos comenzó a gestarse en 1749, la creación de Caserta, una auténtica ciudadela futurista que fuera la expresión arquitectónica de todos los poderes del Estado. Para dibujar y ejecutar este sueño, llamó a Luigi Vanvitelli, un arquitecto que había alcanzado fama al servicio de los papas.
Luigi Vanvitelli dibujó un edificio dotado de 4 patios rectangulares con una cruz simétrica en su interior. La fachada principal, muy sencilla y de una gran horizontalidad, miraba hacia los enormes espacios que había en el primer kilómetro de perspectiva. Desde más lejos, enmarcado por los árboles de la primera fuente, el palacio aparecía en toda su magnitud. Adentro, Vanvitelli organizó los espacios según la concepción del Estado que tenía Carlos III. El centro del edificio, coronado por una cúpula, era un lugar de tránsito que unía la sala del trono con la capilla, los cuarteles y las estancias de protocolo. El rey, símbolo de unidad, estaba cerca de los distintos departamentos del poder que él presidía. Desde el palacio nacía un eje que ascendía hacia la lejana cascada artificial, recorriendo fuentes, pantanos y escenas mitológicas. Caserta será la obra cumbre de Carlos III en el Reino de Nápoles como síntesis de las nuevas estructuras de un Estado moderno. Numerosas estatuas, inspiradas en el arte de la antigüedad clásica, poblaron los jardines dando vida a balaustradas, fuentes y avenidas. En realidad, el modelo de Versalles, como sede del poder absoluto, fue una de las referencias que tuvo Carlos III para construir Caserta. Al vivir aislado, en un lugar lleno de fuentes y belleza por doquier, el rey iba a tener las manos más libres para ejercer sin obstáculos una política de despotismo ilustrado. Carlos III y María Amalia supervisaron durante largos años el desarrollo de este grandioso proyecto. Fueron tiempos de armonía personal y de un gobierno cuyos éxitos económicos satisfacían a los napolitanos. Los reyes planeaban también el futuro, tanto el suyo como el de sus hijos. España parecía una meta probable para ellos, ya que Fernando VI y Bárbara de Braganza no tenían descendencia, y a su muerte el trono quedaría vacante. Intensos esfuerzos diplomáticos fueron realizados por el rey para lograr la aceptación europea de su pretensión al trono de España. En realidad, las potencias europeas sentían miedo ante el poder que Carlos III podría llegar a tener si lograba unir Nápoles a España, como en los tiempos del Siglo de Oro.
Mientras tanto, en España se precipitaron los acontecimientos. Isabel de Farnesio organizaba con premura el viaje de Carlos III para ocupar el trono. En realidad, durante un año, España no había tenido rey, ya que Fernando VI se había recluido en el castillo de Villaviciosa de Odón sin tener ningún contacto con el mundo exterior, en un ataque depresivo tras el fallecimiento de su esposa Bárbara de Braganza. Las clases dominantes, el clero y la aristocracia, temían perder una parte de sus privilegios ante el nuevo rey que llegaría de Italia. La única que parecía mantener la calma era Isabel de Farnesio, quien escribía a Carlos III con la seguridad de que la situación estaba controlada. En agosto de 1759, Carlos III recibió la noticia del fallecimiento de Fernando VI. El trono de España le aguardaba, pero el reino de Nápoles empezó a desvanecerse ante sus propios ojos. Tenía que empezar, lejos de allí, en otras tierras, el reinado de un país desconocido para él. El rey y su ministro Tanucci emprendieron un trabajo exhaustivo para organizar el futuro de Nápoles, mientras una gran flota para el traslado llegaba al puerto, enviada especialmente desde España por Isabel de Farnesio. Atrás iban a quedar 25 años de intensiva vida política y de grandes satisfacciones personales y familiares. Nápoles estaba en paz con el mundo y su prosperidad crecía apoyada en el comercio con otros puertos del Mediterráneo. Era preciso decir adiós a esta bella ciudad y con ella a la parte más hermosa de su vida. La última mirada fue para su hijo Fernando, de 10 años, a quien traspasó la corona y dejó como rey de Nápoles. También abrazó, tal vez por última vez, a Bernardo Tanucci, su más fiel ministro, quien presidiría el Consejo de Regencia. Después, el océano y la distancia fueron acallando las voces de los napolitanos que habían acudido a despedirle. Entre el mundo que dejaba y el mundo que iba a recibirle había diferencias profundas. El monarca era consciente de que se abría ante él un horizonte que desconocía en la práctica. Como miembro de la Casa Borbón, se sentía un hombre cosmopolita, educado en las modernas ideas de la Ilustración y capaz de asumir el gobierno de muchos países de Europa. Sin embargo, Carlos III iba a encontrar en España el lugar definitivo que la historia le tenía reservado.